Resulta que en Latinoamérica estamos viendo en estos momentos una serie de acometidas que resultan verdaderamente, eh, denotan esa, acabo de leer en España alguien que decía la jauría mediática de la ultraderecha. Así lo dijo una declarante en este momento que se está viviendo también en España, donde el propio presidente, el actual Pedro Sánchez, el presidente de España, ha abierto un lapso de espera, de reflexión que va a terminar el próximo lunes, porque considera que se pregunta si vale la pena subsistir e insistir en el trabajo político cuando puede suceder que por acusaciones sin sentido, sin prueba, sin una viabilidad judicial, se establezcan, como en el caso de él, acusaciones ya asentadas en un juzgado contra su esposa por la presunción de que habría participado en actos de corrupción. Pero, ¿cuáles son los indicios judiciales? ¿Cuáles son las pruebas? Solamente notas periodísticas publicadas en determinados medios. Y vaya que en España se ha vivido una acometida de un tipo de periodismo vergonzoso, las cloacas informativas, dice Pablo Iglesias, que son cloacas informativas desde las cuales se generan, claro, se coloca una noticia falsa, se repite en varios medios, se le pide a los declarantes de ese bando que digan y hablen sobre esa noticia falsa para que así la vayan convalidando con las declaraciones. Al principio se usa las expresiones condicionales. Podría haber sucedido, habría acontecido, o bien las fórmulas que usan mucho varios calumnistas de México, que los leemos constantemente de según fuentes confidenciales, de acuerdo con un reporte, pero no dicen cuál reporte ni nada, según se pudo conocer, y los trascendidos y los señalamientos que parten de una especulación, pero luego pueden ser colocados como una presunta verdad con tanta repetición y a partir de ahí golpean y pueden llegar a derrocar a gobiernos progresistas que tienen legitimidad política y popular de origen. De buena parte de estas cosas, de lo que está pasando, queremos hablar con el doctor Fernando Buenavad, quien está justamente aquí con nosotros. Fernando, buenas tardes. Julio, muy buenas tardes. Desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina, te mando un abrazo enorme a ti y a toda la audiencia, a quien saludo con mucho afecto siempre. Gracias, Fernando. Fernando, pues tú como profesor universitario, como directivo de departamento en la Universidad de Lanús, te pregunto antes de que entremos al tema de los medios convencionales y la manera como están golpeando a los gobiernos progresistas en varios países de Latinoamérica y en España. Antes de ello, te pido que nos des alguna reflexión sobre lo que ha sido la importante movilización de universitarios en Argentina, en la que ha sido la movilización, creo yo, ya tú nos precisarás, la movilización más amplia y más impactante contra las políticas del presidente estrambótico Javier Milei. Fernando. Julio, primero un paréntesis pequeño. No soy ya funcionario ni referente de la Universidad de Lanús, precisamente por todas estas cosas que están pasando acá. Me han solicitado cordialmente mi renuncia, así que ya no pertenezco a ese cargo. Ahora mismo mi trabajo central es ser rector internacional de la Universidad Internacional de las Comunicaciones y es un cambio interesante que después te contaré a la audiencia también de los planes y los trabajos que estamos haciendo ahí. Hablando precisamente del asunto de esta extraordinaria, subrayo la palabra, no como un adjetivo fácil, sino porque rebasó todo lo que ordinariamente ocurre con las manifestaciones en Argentina. Por la cantidad de los participantes, aquí se estiman en cerca de 1.800.000 personas en todo el país, lo cual es un número verdaderamente importante en la media, en el promedio de las expresiones de calle en Argentina. Pero en particular por las características, por la calidad de la manifestación que congregó a todos los frentes universitarios que uno puede imaginar. Desde luego estudiantes, desde luego trabajadores docentes, también trabajadores no docentes,
también a los padres de familia, de todos los estudiantes que están involucrados en esta real amenaza de cierre de las universidades en Argentina, y al mismo tiempo el riesgo enorme de que incluso los que están cursando ahora sus respectivas carreras puedan no terminar el curso porque están trabajando con la luz apagada, porque el presupuesto no solamente es exiguo, es un presupuesto criminal en más de un sentido, porque se repite el presupuesto del año pasado y el que correspondería ese mismo repetido hoy, más toda la inflación que es monstruosa en Argentina. Te imaginarás que no alcanzan, dicen los rectores organizados de las universidades, que no alcanzan a llegar al mes que entra, ¿no? Entonces, la situación es muy grave para las instituciones educativas del país, universitarias y no universitarias, y también porque representa esto un daño fenomenal a lo que por muchos testimonios ha sido un distintivo histórico de la Argentina, la preocupación que se puso aquí por la educación desde que Juan Domingo Perón, todo el mundo lo cita, alguna vez decretó la gratuidad, entre comillas, gratuidad universitaria y el libre acceso. Se presume aquí como un orgullo nacional, el que son universidades que se llenaron con los hijos de los obreros, y eso tiene un gran, importante significado histórico. Esta manifestación, Julio, que vimos, que vivimos, que presenciamos, tuve el honor de estar ahí, hombro con hombro, en las calles de Buenos Aires con esta manifestación. Además fue acompañada por el conjunto de los sindicatos de trabajadores que también sienten suyas a las universidades, y también por un grupo importantísimo de movimientos sociales y de personas que no siendo miembros como dicen aquí, apolíticos, o que no están inscritos en alguna organización, o que fueron sin banderas, fueron con la bandera justamente de la educación y de las universidades. La trascendencia ha sido enorme, la manifestación por su cantidad y por su calidad ya cimbró de cabo a rabo al gobierno de Javier Milei, ya hubo incluso renuncias, ya hubo incluso expulsiones en los cargos, digamos, referentes, y hay una discusión interna muy fuerte, porque el propósito de Javier Milei a ultranza, el capricho, digamos, del modelo de liberalismo, anarcoliberalismo, es cumplir con el objetivo de déficit cero, pero déficit a cualquier costo, lo cual implica recortar y recortar los presupuestos hasta la ignominia, y llevar al país a la situación en que está. Y aún así, esta convocatoria fue amplia, participaron incluso muchos votantes de Milei, sobre todo familias y estudiantes, que muchos jóvenes prefirieron electoralmente a esta opción y que hoy pues se arrepienten, y la manifestación ha sido un termómetro fantástico al respecto, y lo que ha hecho es sacudir. Lo que le está faltando a la manifestación, esta magnífica y, como decíamos, extraordinaria, ha sido la construcción de un plan de lucha, ¿no? Lo que todo el mundo dice, hay que seguir trabajando porque hay que tener un programa de actividades hasta que se cumpla, no solamente con el presupuesto que hipotéticamente compensa los faltantes, sino repensar el porcentual del Producto Interno Bruto necesario para el proyecto de universidad que hoy hace falta. Y esta es otra discusión fantástica que está abierta, que está sobre la mesa, y es exactamente esa: ¿qué universidad es la que hace falta hoy, ¿no? Detrás de la idea de defender a la universidad está el paréntesis necesario, que es, sí, pero ¿cuál universidad hay que defender? Porque ya hay claros síntomas de que en las universidades, en sus bibliotecas y en sus plantas docentes y en no pocos administrativos, hay infiltrados del pensamiento neoliberal que no justamente son obedientes al espíritu de una universidad pública, democrática y realmente transformadora. Pero el evento ha sido, en verdad, excepcional. Bien, Fernando, gracias por esta descripción y este comentario y análisis de lo sucedido allá. Disculpa que entre con un tema indumentario, pero mira, Ideas Positivas dice: hermosa chamarra, doctor, porque es tu chamarra con el escudo de la UNAM que estás usando por allá, Fernando.
Pues porque tú sabes que las nostalgias, Julio, a las distancias, tienen su peso específico, pero el día de hoy justamente está haciendo frío y ha llovido mucho, así que esta es muy abrigadora en muchos sentidos, ¿no? Así que, bueno, qué bueno que lo noten y que produzca, supongo, gustos en la audiencia, ¿no? Fernando, el otro tema por el cual te he pedido que nos acompañes en esta ocasión es el relacionado con cómo va el mapa latinoamericano y en este caso me parece que también es interesante el caso español respecto a lo que leía hace algunos minutos, un comentario de una opinante en España que decía es la jauría mediática de la ultraderecha contra los gobiernos progresistas. Cómo está dándose a nivel latinoamericano, lo hemos platicado ya en algunas ocasiones, pero pareciera que, por ejemplo, en el caso de Gustavo Petro en Colombia, el presidente Petro está bajo metralla mediática intensa a la que le va a dar contestación este próximo 1 de mayo en un discurso que ha generado muchas expectativas. Y así como eso se van dando, desde luego, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Perú. Y ahora tenemos también, y te pediría un poco más adelante tu reflexión sobre el caso específico de Televisión Azteca en México, que está en una campaña abierta de posicionamiento contra un gobierno y contra un proceso que hasta hoy es mayoritario, tanto en su origen de 2018 como en las encuestas de intención de voto hasta el momento. Pero en Latinoamérica en general y España, lo que nos quieras decir, Fernando, por favor. Sí, ha sido ya, Julio, caracterizado con bastante precisión y en manos de múltiples analistas y expertos en estos temas, ha sido caracterizado pues lo que decía el informe McBride en el año 1980, Julio. Ahí del informe McBride, que se llamaba Por un nuevo orden mundial de la información y la comunicación. En ese informe, el primer informe oficial de Naciones Unidas, suscrito por el conjunto de los países, incluyendo los miembros de la UNESCO, el informe advierte uno de sus párrafos, creo yo, de los más trascendentales. Dice ahí, el proceso acelerado de concentración monopólica de medios de comunicación es una amenaza contra las democracias. Esa advertencia del año 80, por cierto, que ya venía registrando este proceso acelerado de concentración monopólica de medios de comunicación, más adelante se profundizó en términos de su análisis y de la presentación de un mapa, por un lado un mapa mundial y luego específicamente un mapa latinoamericano, de este proceso de concentración monopólica en el que se ha creado justamente una plataforma de dueños de medios de comunicación que tiene como referentes, por supuesto, al Grupo Prisa de España, que tiene, por supuesto, al Grupo Televisa de México, que tiene al Grupo Clarín de Argentina, que tiene al Globo de Brasil, que tiene al Comercio de Perú, etcétera, que tiene a los referentes incluso de la Sociedad Interamericana de Prensa, incluidos en un plan en el que la propuesta es generar una dictadura de la opinión pública al servicio de los intereses transnacionales, básicamente neoliberales. Este ha sido el signo y el sello de esta concentración monopólica en toda América Latina y se ha convertido en uno de los, digamos, de las vanguardias latinoamericanas en el sentido de cómo pretender instalar los modelos de apropiación o de expropiación o de saqueo de recursos naturales en la región y desde luego de subordinación de la mano de obra. Quieren la mano de obra barata a cualquier precio, en el sentido de incluso violentar cualquier norma, violentar cualquier historia incluso y cualquier identidad de nuestros pueblos. Este proceso de concentración monopólica se ha puesto al servicio de los modelos incluso más pues diría yo, más cínicos, para usar algún término así suave, porque acabamos de ver nada menos que a la representante de las fuerzas militares invasoras en América Latina transitar por todo el continente acompañada por el director de la CIA, proponiendo que haya nuevas bases militares en la región, por ejemplo, proponiendo que haya un nuevo modelo de control político en toda la región y con una argumentación que ha sido
a mi entender, acto de pornografía política, porque las razones por las cuales estos personajes imperiales se despliegan con esta, digamos, desfachatez, es porque dicen, hay muchos recursos naturales en Argentina, hay muchos recursos naturales, riquísimas fuentes de petroleras en toda la región, hay litio por todos lados, que es una riqueza que por la cual babean ahora muchísimos megamillonarios. Hay agua, hay bosques, hay riquezas marítimas, hay montañas, hay minerales, en fin, hay tantos recursos naturales que ellos quieren no solamente asegurarse para sus intereses y para sus negocios, sino que además tienen, por supuesto, plataformas de control y explotación para el corto y mediano plazo, que por cierto se evidencian, se notan más en la medida que uno analiza la crisis mundial que hay de energéticos y de recursos naturales. Se podría analizar esto región por región. Pero hoy por hoy, Julio, digamos, proyecto monopólico, esta concentración mediática en América Latina, también se convirtió en un nervio muy sensible que expresa al mismo tiempo que sus ambiciones, al mismo tiempo que sus perversiones de dominación y de sometimiento contra los pueblos, también advierten grados de desesperación que a mí me parecen verdaderamente importantes. Y por eso levantan la voz y por eso vociferan según la región, según el país, según donde hayan tenido retrocesos, la derecha, donde no ha podido, o donde incluso tuvieron que ser testigos de procesos, digamos, de desarrollo de expresiones progresistas o democráticas, en fin, ahí se empezaron a desesperar y alterar mucho y ahí han profundizado y redoblado las apuestas. A mi entender, uno de los ejemplos más llamativos y más claros es justamente Argentina, donde un personaje justamente parido en las entrañas mismas de todo este sistema monopólico de medios, que es Javier Milei, que durante mucho tiempo transitó por las pantallas televisivas como una especie de showman del debate, dice él, económico, decía él en algunas de sus expresiones de la idea de luchar contra las castas, así lo decía, así sigue diciéndolo, por cierto. Sin embargo, de ahí tuvo trampolines para llegar a donde llegó, que hoy por hoy es la presidencia del país. Pero claro, no es el único caso, ya sabemos que Mileis están sembrados en todo el continente, unos 60 más o menos, disfrazados algunos con mantos incluso religiosos, algunos otros incluso disfrazados de próceres de la academia, algunos otros incluso disfrazados de personajes populares, ¿no? Como el caso de la señora Gálvez en México, que en fin, que tiene su propio relato y su propia construcción a partir de justificaciones específicas y referentes justamente a las problemáticas de cada país, pero también referentes a un modelo, ¿no? Que se ha probado, se ha ensayado y se han ensañado también en toda la región, que comienza con la figura de Donald Trump, que es un ejemplo que también no hay que perder de vista en este análisis, y luego hasta justamente el papel que están jugando, por ejemplo, la actual presidenta del Perú, por ejemplo, que también tiene sus dotes histriónicas, que también hace sus shows políticos, de la mano, pues, de este modelo, que te repito, por un lado expresa las ambiciones y las pretensiones de los modelos hegemónicos dirigidos hoy desde Estados Unidos, desde el Departamento de Estado norteamericano, y esto no es un eslogan, lo hemos repetido muchas veces, se ha estudiado y hay documentos suficientes para probarlo, sino al mismo tiempo expresando sus límites, los márgenes en los cuales ellos todavía no logran penetrar y que los tienen, te repito, desesperados, ¿no? Sí. 60 Mileis, 60 émulos o similitudes con Milei son las que nos mencionas. Dentro de esas similitudes y aterrizando al caso México, Fernando, ¿ubicas a Ricardo Salinas Pliego dentro de esa nómina, ese grupo de Mileis con sus diferentes graduaciones? Te lo pregunto eso en primer lugar y te pediría que nos dieras una reflexión acerca del papel que hoy está jugando Televisión Azteca, que está en una abierta campaña
de una crítica no bien fundada y más bien movida por ánimos personales de su dueño, Ricardo Salinas Pliego, contra el gobierno de la Cuarta Transformación en el contexto de un largo litigio por decenas de miles de millones de pesos de adeudos fiscales no cumplidos. ¿Cuál es el papel de Ricardo Salinas, por un lado, y cuál es el posicionamiento de una empresa que aquí se insiste mucho cada vez más? Recordar que es una concesión del Estado mexicano a particulares para que cumplan ciertas obligaciones que parecen no estarse cumpliendo. Fernando, por favor. Sí, este señor Salinas Pliego, Ricardo Salinas, no es ninguna novedad para ninguno de nosotros en la historia reciente de México, cuál ha sido su alianza, su papel y en todo caso sus componendas para convertirse en esta especie de empresario histriónico que por etapas diversas, por momentos distintos, ha mostrado su procedencia o su pertenencia a estos grupos bien caracterizados como de derecha y extrema derecha en México, ¿no? Me queda muy claro que en él, como en otros tantos de esos grupos y de esas alianzas y algunas veces de esas mafias, eh, les ha venido como anillo al dedo la posibilidad de naturalizar los esquemas, las estratagemas narrativas de la ultraderecha, que por ejemplo en Milei encarnan pues, una de sus más acabadas piezas, bueno, y decía yo en Donald Trump también, y que ellos se amoldan a este formato hace mucho tiempo, ¿no? En todo caso, en el específico caso de este señor Salinas, lo que yo veo como peligro para México es, y uso a sabiendas la fórmula de su ataque mediático, que tiene su historia también, repito, en su esquema que constituye un peligro para México, lo que hacen ahora es justamente de ese modelo de histrionismo establecer un planteamiento en el cual se violentan todas las bases de digamos, de la lógica política del país, por un lado, se violentan todas las bases de la lógica, incluso económica del país, y se establece, a mi entender, una especie de convocatoria a una rebelión de la burguesía nacional que tiene por objeto, uno, descalificar la figura, la estrategia y el valor del Estado como representante de la voluntad popular. Luego, la necesidad de descalificar al Estado como partícipe organizador también de los procesos electorales, que me parece que ese es un plan de mediano alcance, o ni tan mediano, de corto alcance hoy por hoy, tomando en cuenta las elecciones en México, y que más allá de la actitud violenta por sí, en el sentido de la negación a cumplir con los deberes fiscales, que es todo un debate que este señor ahora enfrenta, además está la moraleja profunda de estos sectores que es hay que violentar, hay que faltarle el respeto al Estado, porque justamente, particularmente al gobierno de los estados, para justamente demostrar que no hay valor en lo que decide el gobierno ni el Estado, y no hay valor en lo que propone o dispone la estructura jurídica, política y financiera y fiscal de la nación para salirse con la suya. Uno, en la idea de no cumplir con sus obligaciones, repito, fiscales, políticas y jurídicas, sino también salirse con la suya en el sentido de profundizar una cultura del desprestigio del Estado. Yo creo que estoy diciéndolo de una manera un poco esquemática, pero me sirve por lo menos como introducción a la siguiente fase compleja, que es la que está desplegándose en todos los textos y los subtextos del discurso de la ultraderecha en América Latina, y es la destrucción sistemática del poder no solamente jurídico del Estado, sino del poder moral, histórico y cultural que los estados han tenido en toda la región a lo largo de sus respectivas historias. Al punto de que hay iniciativas gubernamentales, por ejemplo, las de Argentina, de modificar los modelos educativos para extirpar todos los procesos independentistas. Todo lo que suena a independencia, fíjate lo que representa eso, está siendo cortado lo más a la raíz que pueden en toda la región, y este es un plan sistemático de la derecha, y lo hemos podido ver en los proyectos, en los debates que, por ejemplo, María Corina Machado plantea allá en Venezuela, Venezuela.
o los que, en fin, los distintos representantes de este mileísmo desaforado por toda la región, están pretendiendo, con la tesis central de la negación y la desaparición del Estado, y si no pueden, porque no tengan la fuerza o porque no hayan amasado el poder político como pasó en Argentina, por lo menos amasar una corriente de pensamiento, si se puede llamar a su pensamiento, una corriente por lo menos de irreverencia frente al Estado, que dé lugar fundamentalmente a descalificar las decisiones estratégicas e históricas. Y una de esas tiene que ver con descalificar los procesos electorales, descalificar su legitimidad como expresión de la voluntad democrática de los pueblos, y segundo, descalificar los resultados, al extremo, Julio, de que ahora hay unos debates cruciales aquí en Argentina sobre lo que se llama el voto de calidad. ¿Quiénes tienen derecho a elegir? Se han planteado algunos sesudos intelectuales de la derecha que están viviendo una crisis tremenda, por cierto. Hay que decir que la derecha, entre otras muchas de sus crisis, tiene una crisis de intelectualidad y de producción de pensamiento. En sus más preclaros representantes están clamando por la guerra sucia en todos lados, desde Vargas Llosa hasta bueno, los que ya conocemos en México, que no voy a detenerme ahora en eso, pero sí que el propósito de fondo es interpelar la calidad de los votos, sobre todo los votos populares, porque los descalifican de entrada, dicen, vota una cantidad de gente ignorante, gente que no sabe de política, gente que no sabe que no entiende ni conoce su realidad, ¿cómo van a tener derecho a votar? Igual que aquel otro que tiene lo que llaman acá en Argentina hoy la gente de bien, ¿no? Así le llaman. Entonces, sí. Entonces, en esa disyuntiva hay un debate que se está abriendo, me parece, y que se está profundizando, en el que lo que veo como peligroso realmente es, uno, que sobre la base del pretendido encumbramiento exitoso de algunos empresarios, sobre la base en todo caso, de su poder de llegada, porque poseen, porque dirigen, porque mangonean como quieren medios de comunicación, como el caso de TV Azteca, sobre esa base lo que venden para sí y para sus grupos es plataformas sobre las cuales se quiere cumplir este proyecto de altanería, de soberbia, de egolatría y de histrionismo del modelo Milei para, entre otros casos, erosionar, desgastar y a mi entender, eclipsar la jerarquía, la significación histórica, política, etcétera, del Estado, de su composición como organismo de gobierno y luego también de su legitimidad popular. A mí me parece que ahí está el mayor peligro hoy por hoy en estos personajes. Fernando, pues te agradecemos mucho toda esta amplia reflexión y estos datos y este contexto respecto a lo que está sucediendo en este tema de los medios convencionales de comunicación y sus posturas de golpismo y de servicio a los poderes contrapopulares. Y por otra parte, también el hecho de las vestimentas de engaño con las cuales pretenden investirse o lanzar anzuelos hacia la audiencia, hacia el público, hacia los votantes, de presuntos cambios o de salvadores de la patria. A reserva de lo que desees agregar, Fernando, yo te agradezco el que hayas estado con nosotros en esta ocasión. No, Julio, el agradecido soy yo siempre, sabes muy bien. Solamente una línea final, si me permites. Sí, lo que quieras. Yo siempre me preocupo por completar estos análisis o estas reflexiones, además de preguntando qué están haciendo estos señores, además de tratar de hacer una radiografía rápida o un mapa sobre la realidad de sus organizaciones y de sus acciones, preguntarnos, mientras tanto, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿No? Mientras ellos se están organizando como organizan su fiestecita neoliberal, nosotros ¿qué fuerza tenemos, qué realidad, de qué instrumental disponemos en términos concretos para lo que creo que es necesario como contraofensiva cultural, emancipatoria, dignificadora, que repare y reponga justamente las importantes luchas históricas en todo el continente. Y creo que hay que hacer un trabajo de autocrítica profunda, sincera, fraterna, en la que seamos capaces de poner, creo yo, como eje de la autocrítica,
la incapacidad que hemos tenido de organizarnos, Julio, porque tenemos en el continente, ese mismo continente del que acabamos de hacer una panorámica tan amplia, posee hoy por hoy al menos 6,000 distintos medios de comunicación alternativos y comunitarios, con voces y con pensamiento emancipador, que somos una especie de archipiélago inmenso de América Latina, desde pueblos originarios hasta grupos de investigadores y científicos, pasando por sindicatos universitarios, etcétera. Es un archipiélago enorme de voluntades comunicacionales emancipadoras y sin embargo no se logra la unidad. Y creo que es un punto de reflexión importante y en el que hay que insistir, ¿por qué nos pasa eso? ¿Por qué no logramos tener un punto de cohesión, de unidad, no de uniformidad? Suscribo y subrayo esto, perdón, diciendo que no se trata de que todos sean idénticos, se trata de que en algunos puntos, 5 o 10 puntos de la problemática que atraviesa todo el continente, sean eje permanente de análisis, de profundización y de denuncia. Y ahí creo que hay una tarea importante que cumplir. Si hoy tuviésemos, Julio, un acuerdo, una convergencia de voluntades y de participación organizada, de unidad, estoy seguro que las voces donde se están escribiendo hoy los capítulos nuevos de la historia política de América Latina serían hoy la agenda de la comunicación de este tiempo, que está haciendo mucha falta. Y ahí creo que hace falta también que la capacidad organizativa que se alcance o que se pueda lograr en un corto plazo, ojalá también entre a la revisión autocrítica de las formas de la comunicación. Creo que nuestros relatos hoy no están a la altura del vocerío, nuestros relatos no están a la altura de lo que están demandando los frentes de lucha en toda América Latina, y creo que a eso hay que ponerle mucha atención, porque podemos estar cometiendo el error de creernos muy avanzados, pero sin la agenda de los que realmente están avanzando. Pues, ¿qué te digo, Fernando? Solamente escuchando, atendiendo y coincidiendo con lo esencial de lo que has dicho y particularmente con esta parte final. Fernando, muchas gracias, muchas gracias. Seguimos adelante en estos días complicados, que son los días del cierre del tramo final, los más de 30 días, pero 30 días finales de este proceso electoral mexicano y el contexto internacional. Te agradezco mucho todo, Fernando, y seguiremos en contacto. Cuenta conmigo y hasta siempre, Julio.